Qué bendición y qué privilegio y qué gozo es estar juntos, hermanos. ¿Cuántos hemos venido con este deseo de escuchar la palabra de Dios? Hay alguien que se preocupa, hay alguien que pensó en nosotros y desea de nosotros. Hermanos queridos, nosotros como padres queremos ver a nuestros hijos creciendo. Queremos ver que nuestros hijos se porten bien. Queremos ver a nuestros hijos que en algún momento valoren de lo que somos y de lo que hacemos para ellos. Todos los días salimos a trabajar para poder sustentar, sostener la familia. Hermanos queridos, la obra del Señor ha sido manifestado. El Padre pensó en nosotros, en su creación. El Hijo vino desde el cielo a esta tierra, experimentó todas las tentaciones, los sufrimientos, los maltratos, los desprecios, la contradicción, aún la tentación de Satanás. Hizo la obra de la cruz, de la redención, y volvió al Padre. Pero prometió enviar y dejarnos al Espíritu Santo, quien nos impulsa, quien nos hace recordar de las promesas de nuestro Señor cuando Él estuvo en esta tierra hablando y diciendo, enseñando, que todas las palabras nos iba a hacer recordar el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien está con nosotros. Iglesia local evangélica, en este lugar damos testimonio bajo la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hay algo que es muy necesario e imprescindible en la vida real: que nuestros hijos crezcan y sean maduros, que vayan creciendo y vayan conociendo lo que es la familia, lo que es la vida. En esta noche, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a mirar acerca de nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos crecer? ¿Y cuáles son las bendiciones o como recompensas de haber crecido espiritualmente? ¿Qué es lo que podemos hacer? El Señor espera de nosotros que crezcamos cada día. Se vienen tiempos difíciles, días difíciles se vienen. Para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y cuánto más debemos estar firmes, preparados. Debemos tener madurez espiritual, hermano. El Señor se preocupa por su iglesia local, por la madurez espiritual de sus hijos. Así que algunas características de este crecimiento espiritual vamos a considerar en esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor. Allí en 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, vamos a dar la lectura antes de entrar a las características que vamos a compartir en esta noche con la ayuda del Señor. Es un pasaje muy conocido, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Miren lo que Pedro expresaba diciendo, verso 2, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, Pedro estaba preocupado por los hermanos. Y aquí leemos su escrito: desead como niños recién nacidos. Nuestra vida espiritual, hermanos, empieza desde el momento que nos hemos convertido al Señor. Algunos piensan que
cuando se bautizan empieza la vida espiritual. No. Es desde el momento, por eso el compromiso al Señor no es cuando uno se bautiza. El compromiso al Señor es desde el momento que hemos sido convertidos, que hemos experimentado el nacimiento espiritual. Por eso, hermanos, Filipenses capítulo 1, verso 6, dice así: estando persuadido de esto, Pablo expresaba esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la razón por la cual, hermanos, debemos crecer espiritualmente. Debemos tener madurez espiritual. Aquí hay muchos jóvenes que el día de mañana, si el Señor aún no viene todavía, van a ser esposos, cabezas del hogar, jefes de familias. Hay jovencitas jóvenes, solteras, solteros, que van a ser esposas, madres. Cuando llegué a aquellos años, mi hijo Carlito ahora es papá de 3 criaturas. Mi hija Abigail. Y acá veo niños. Van a ser si el Señor todavía permite que estamos en esta vida. Entonces, hermanos, para que la iglesia esté firme, necesitamos crecer. Pero no a nuestra manera, a nuestra forma de vivir, a la manera de nuestro Dios. Por eso Pablo decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo por el Espíritu Santo. Hermanos, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que sabemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Muchos nos preocupamos por otros lados, de qué manera. Sin embargo, la Escritura dice: sencillamente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven, que nos olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver en nosotros. Nuestro Dios está más interesado en nuestra transformación a la imagen de su Hijo. Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para crecer, que no es superficial, no es una vida superficial, es una vida real, es una vida que debemos experimentar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Cuando realmente nos preocupamos de nuestra vida espiritual, no vamos a ser ociosos, no vamos a quedarnos quietos. Sabemos cuándo es la reunión, cuándo es la cena, qué hay que hacer, dónde hay que cuidar, qué hay que decir. Uno estará atento. Entonces, hermanos, veamos San Juan 3:3, que muchos hermanos utilizan para la predicación del Evangelio. Pero este es un acontecimiento que un hombre conocedor de la ley, todos podemos decir: este hombre es maestro de la ley, que vive espiritualmente, tiene todo el crecimiento espiritual, tiene toda la madurez espiritual, podemos decir. Pero sin embargo, él tuvo un encuentro con el Señor y le dice: Señor, ¿cómo puede entrar uno siendo grande para nacer de nuevo? Estaba entendiendo mal. Y a veces, hermanos, nos pasa a nosotros que por ser convertidos y no bautizados, podemos vivir de cualquier manera. Podemos hacer cualquier cosa. Hermanos, desde el momento que nos hemos convertido, a veces pecamos. Y no hay pecados chiquitos, ni grandes, ni medianos. Pecado es pecado, una falta para Dios. Por eso el hermano o la hermana, o el creyente o la cristiana que se aleja del Señor, tiene que restaurar su vida espiritual. No puede venir así nomás, sentar en la cena después de un tiempo. No lo puede hacer porque la conciencia no le da. Ahora vamos a mirar, hermanos, lo que el Señor hacía.
por algo Él dijo, ejemplo os he dado. Pero quisiera, hermanos, mirar la vida espiritual, nuestra vida espiritual empieza con el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar del crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo y recibimos el perdón de nuestros pecados por nuestro Dios que pensó en nosotros. San Juan 3:3 nos habla de Nicodemo, el hombre que sabía la ley, era un conocedor de la ley, pero él no había nacido. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero San Juan, capítulo 1, versos 12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de varón, sino de Dios. Hermanos, la necesidad de nuestro nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento nace de la incapacidad que tiene el hombre y la mujer natural para ver o entrar al reino de Dios. Tiene que nacer, tiene que experimentar esa vida espiritual. Porque si no es ciego a la verdad, no puede entender, no puede comprender, tampoco puede obedecer, ni agradar a Dios. Para los que hemos nacido de nuevo, necesitamos crecer espiritualmente como hijos e hijas de Dios. Primera característica, nuevo nacimiento. Todos hemos tenido esa experiencia, hermanos, hermanas. Todos un día hemos nacido para nuestro Dios. En distintas edades. Algunos en mayores, algunos en jóvenes, adolescentes, algunos en niños. Y qué bueno, hermanos, nacer para Dios y ser consciente de esa vida espiritual. Es la misma, paralela a nuestra vida literal diaria, que donde debemos descansar, donde debemos vestirnos, donde debemos trabajar, donde debemos alimentarnos, debemos abrigarnos, debemos curarnos, debemos poder salir. Toda una actividad. Decisiones que tomar. De la misma manera, hermanos, en nuestra vida espiritual, paralela a la vida que hacemos, todo debemos también hacer. Y crecer. Y ese crecimiento es la que nos va, hermanos, nos va a impulsar a querer trabajar, a querer comprometernos en la obra del Señor. Segunda característica de la vida espiritual, obra y posición del Espíritu Santo. Todos sabemos Efesios capítulo 1, versos 12 y 13. Allí dice, por cuanto habéis, ¿qué dice? Primero, por cuanto habéis oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación. Y por cuanto habéis creído, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, somos propiedad de Dios. Hay alguien que está en nosotros, que vive con nosotros. Donde vayamos, está con nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la enseñanza y guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilla cuando el Espíritu Santo da testimonio de nosotros, de que somos hijos de Dios. Pero a veces me pregunto y nos preguntamos, los que nos conocen, nuestro vecino que vive al lado, ¿dará testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Dará testimonio?
¿El compañero de la universidad, del colegio, del trabajo dará testimonio? Es para pensarlo, ¿no, hermanos? Pero dice, los que vivimos bajo la guía y enseñanza del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y nos advierte con su palabra en Efesios capítulo 5, 18 al 12, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero la posición del Espíritu Santo, hermanos, es un sello, y en el simbolismo de la Escritura es un sello en 3 posesiones. Un sello es una transacción completa, porque fue pagado con la sangre de Cristo nuestro Salvador. Fuimos comprados, hermanos. No somos arrimados, no somos solamente invitados, somos comprados. Si tú compras algo en el mercado o donde sea, en un negocio, es tuyo, es propiedad tuya. Nadie te lo puede usar, nadie te lo puede pedir así nomás. Tiene que tener un permiso. ¿Y qué valor nos da esto, hermanos? Propiedad de Dios. Se hizo una transacción. Segundo, es una, dice, posesión o propiedad. Jeremías 32:11, 2 Timoteo 2:19. Posesión, propiedad. Tenemos, hermanos, Dios tiene una posición en nosotros al sellarnos con su Espíritu Santo. Y no solo posición, también es propiedad. Si alguien no paga un terreno, una casa, ¿puede entrar a vivir? No. Tiene que hacer una transacción, una compra, y luego sí tiene el permiso para entrar a posesionarse, y la propiedad es de Él. Eso hizo nuestro Dios con nosotros. Y en tercer lugar, el sello, el Espíritu Santo como sello, es seguridad completa. Nadie puede sacarnos. Cuando nuestra propiedad tiene una escritura, ¿alguien puede sacarnos? Solamente cuando debemos a un banco o cuando hemos embargado a algo, ahí sí podemos perder terrenalmente. Pero la salvación de Dios no se pierde, como muchos dicen que se pierde. La Biblia no habla de eso, de la perdición de la salvación. Una vez que somos sellados, está hecha una transición, pagado con un precio. Somos propiedad y posesión de Dios. Y tenemos la seguridad completa. Daniel 6:17, Efesios 4:30. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. En San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos, si el Espíritu Santo no está trabajando como tiene que trabajar para que seamos maduros espiritualmente. La iglesia local, los creyentes, los hermanos, cuando damos lugar a rumores, a otras fuentes, cuando hay grupitos por acá y por allá, hablando de la misma congregación, es como difamar o sacar a luz la intimidad de la iglesia local. No podemos hacer eso. Es un pecado. Queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo tiene que trabajar y debe trabajar y trabajar, también, hermanos, viene la experiencia. Experimentando la gracia de Dios. 2 Pedro 3:18. Vamos a leer 2 Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Queridos hermanos, qué bendición es experimentar nuestra vida espiritual, el crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Cuando estas tres cosas funcionan en unidad, hermanos, la iglesia estará firme. Cuando estas tres cosas están en mí, entonces sí, no voy a estar tranquilo. Voy a ser motivado, me voy a esforzar, voy a querer estar en comunión con mis hermanos, congregándome. Dice el Señor, antes que se manifieste el anticristo, la iglesia es la que no va a permitir que haga toda su maldad completa. Porque hay alguien que lo va a detener y lo está deteniendo. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros, si no brillamos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Qué va a pasar con la iglesia local? Es para pensar. Pero según este versículo, hermanos, muchos de nosotros no conocemos su gracia, su regalo, la salvación en su Hijo Jesucristo. Muchos dicen saber de Dios, aún conocen sus atributos y citan versículos, la palabra de Dios, hablan de Dios, pero no tienen relación con Dios. Eso da a conocer que solamente es religioso, que le gusta todo de Dios. Lo que se canta, lo que se habla, lo que se hace, todo le gusta. Buenísimo, pero no tiene relación con Dios personalmente. Y por lo tanto no puede experimentar, no puede compartir con otro en la milicia que está como hermanos, como siervos, pensando en la obra del Señor, que hay que cuidar, que hay que hacer, dónde hay que ir, cómo debemos hacer. Ser partícipe en lo que se hace para el Señor. No tienen relación con Dios, ni lo conocen por privado. ¿Y cuál es la conocer por privado? El Señor dijo, anda en tu cámara, ora a tu Padre en secreto. Ese es relacionarse con Dios. Pero también el apóstol Pedro escribió, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, experimentando la gracia de Dios y saber que no estamos bajo la ley que nos condenaba. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Hermanos, no merecíamos tener esto, la gracia de nuestro Dios. Nuestros pecados nos condenaban. Por lo tanto, hermanos, en tercer lugar, qué bueno es conocer. Alguien que conoce siempre, nadie le va a sacar ese conocimiento. Nuestros hijos que van al colegio, a la universidad, tienen conocimiento de esta vida, se preparan para ser profesionales. De la misma manera, hermanos, cuando tenemos el conocimiento del Señor, nadie nos va a quitar, nadie nos puede arrebatar, porque conocemos al autor de la vida, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Otra característica, hermanos, el crecimiento espiritual o la vida espiritual nos lleva al conocimiento, nos da la humildad. Cuando alguien conoce, hermanos, en la vida espiritual, cuando conocemos la Escritura, no es para que nos envanezcamos, no es para que seamos orgullosos o para que seamos mejor que otros, no. Más bien el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a humillarnos. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Creo que no están de acuerdo conmigo, ¿no?
No hace falta que estén de acuerdo conmigo, hermano. Lo importante es con el Señor. A muchos les puedo caer bien, a muchos no. Pero lo importante es con el Señor. Si conocemos la palabra, conocemos al Señor, debemos ser humildes. Eso es lo que pide el Señor. No es para despreciar a otros, no es para sobresaltar a otros, no. Ni para hacer competencia, no, hermanos. El mundo hará, el que conoce más está más arriba, el mundo, pero nosotros no. Santiago 4:6, acerca de esta humildad. ¿Qué dice Santiago 4:6? A ver, leamos. 4:6 dice, pero él, hablando al Señor, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El escritor Santiago nos dice, es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabemos de Dios es correcto, eso nos debe llevarnos a reflejar a nuestro Dios. Él es el que exalta al humilde y resiste al soberbio. O a los orgullosos. Necesitamos seguir el ejemplo del Señor. En Filipenses 2:8, también Proverbios 3:33, 34 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Verso 34 de Proverbios 3. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Nos damos cuenta, hermanos? De nada sirve ser soberbios. Y la palabra soberbio puede seguir muchas palabras más. Iracundo, enojo. Pero la humildad, hermanos, es difícil humillarnos. Reconozco, hermanos, es difícil humillarnos. Queremos tener razón, queremos. Pero también, hermanos, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, teniendo todas estas facultades por haber nacido en un palacio. Nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por los pecadores. Siendo humillado, fue a la cruz. Otra de las características, hermanos, el crecimiento espiritual nos lleva a un efecto, a una transformación real. Romanos 12, 1, 2, ahí claramente dice, os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. Lo leamos, hermanos, para que no por ahí me puedo estar diciendo cualquier cosa. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nuestra vida espiritual, el crecimiento espiritual, nos va a llevar a amar y renunciar muchas cosas. Hermanos, en la vida cristiana a veces tenemos que invertir nuestro tiempo. Tenemos que invertir nuestros vehículos, nuestras cosas. ¿O no es así, hermanos? Hay que ayudar, hay que trabajar, hay que acompañar.
en la causa del Señor. Presentéis y comprobéis, dice, para que comprueben ustedes cuál es la buena voluntad. Servir al Señor, hacer para el Señor la buena voluntad, agradable y perfecta. Qué bueno es, hermanos, cuando realmente lo hacemos con este conocimiento. Por eso es el efecto y de una transformación. Uno dice, uno pregunta y ve, dice, pero ¿cómo hace este hombre, esta mujer? ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que yo no tengo? Hay esposos, cansados, no cansados, por amor a la obra del Señor, por el Señor, sacrifican. Hay esposas que se sacrifican. Hay matrimonios. Pero también, hermanos, nuestro Dios nos recibe tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Él empezó la buena obra en nosotros y la completará, como decíamos rato, por su Espíritu Santo y su palabra. 2 Corintios capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. En la Biblia que leemos, hermanos, todos los días, la transformación se refiere principalmente a un cambio interior y espiritual, y es un proceso de renovación y santificación que lleva a un creyente a ser como Cristo. Este cambio no es simplemente superficial, sino que es un cambio de mente, corazón, y a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, haga el trabajo que tiene que hacer, hermanos, entonces sí vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, a veces con mi esposa siempre nos preguntamos, ¿tendremos al Espíritu Santo? ¿Seremos llenos del Espíritu Santo? Cuando hay llenura del Espíritu Santo, hermanos, hay comprensión, hay perdón, hay paciencia, hay tolerancia, hay amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la que nos guía y la que nos lleva y nos transforma de día en día. Tenemos errores, como todos, debilidades, como todos, pero no quedarnos allí. Otra de las características de nuestra vida espiritual y crecimiento es avanzar con una actitud inesperada. ¿Cómo es esto? Filipenses 3:13 vamos a leer, hermanos. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, dice así. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo aquí nos va a mostrar tres cosas, hermanos. Tres cosas que él tenía seguro. Por eso le escribe a los hermanos filipenses, hagan como yo. El avance, el crecimiento espiritual nos lleva a avanzar, hermanos, no nos lleva a estar quietos en un solo lugar. ¿Qué pasa cuando no se avanza? ¿Qué pasa, hermano Pelagio, cuando no se avanza? Está en el mismo lugar, no hay noticia. Pero si avanza, me está por ganar, yo voy a caminar más rápido. ¿O no? ¿No? Uno mira y empieza.
pero no con nuestra fuerza, con la fuerza de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Pero el apóstol Pablo, hermanos, cuando nuestro Dios trabaja en nosotros y en nuestras vidas, nos resta a seguir creciendo la experiencia del apóstol Pablo, que por seguir lo eterno y avanzar hacia adelante haciendo 3 cosas. Ahí hemos leído el verso 13 y 14. Él decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, muchos de nosotros no queremos dejar lo que pasó. Hay cicatrices, hay heridas. En la esposa, en el esposo, en la familia, en la congregación. Debemos olvidar, debemos dejar en las manos del Señor. Me acuerdo cuando nuestro hermano Iván estaba en el hospital, 72 horas claves para su vida. Si salía de esas 72 horas, gloria al Señor. Y estuve con nuestro hermano Miguel en el hospital de Cruce. Y le decía al hermano: hermano, suelte todo, suéltelo. Como padre a veces no queremos que se vaya, ni el esposo ni el hijo, a nadie queremos soltar. Pero llega un momento de debemos soltar, debemos dejar. Y el Señor respondió: hoy está aquí presente nuestro hermano, dedicado, consagrado en la obra. Muchos de nosotros no podemos avanzar porque no queremos dejar. Queremos tener razón, queremos que esto sí, que esto no. ¿Por qué y por qué? Dejemos en las manos del Señor, hermanos. Lo pasado que no nos deja avanzar. Él dijo: olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Segundo, superar es extendiéndome a lo que está adelante, es esforzarse para el crecimiento espiritual y ser de bendición para mi familia y para mis hermanos. Superar. Debemos dejar. Tal vez duela, pero debemos superar, extendiéndome hacia adelante, como decía Pablo. Anhelar, avanzar, seguir y no quedarme allí, escuchando voces de acá, de allá. Se hace mal, no se hace. ¿Por qué se hace? Eso no nos va a edificar, hermanos. Vamos a seguir ahí si damos lugar a esas cosas, en vez de extendernos hacia adelante. El Señor viene pronto, hemos cantado, ojalá fuera hoy. En tercer lugar, Pablo lo que hacía, hermanos, seguir, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice prosigo es seguir, las 3 S. Soltar, superar y seguir. Seguir al maestro no importa, dice, ¿no? Un himno. Quiero seguir las pisadas del maestro. Hermanos queridos, Pablo nos enseña de esta manera. Debemos imitar esto, hacer esto, hermanos. Soltar, entregar en las manos del Señor. Cualquier cosa que tengamos, personal, familiar, superar. Con el Señor lo vamos a poder. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es proseguir a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así como cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia. De Dios es el don y llegar a ser semejantes, como Él dice, Hebreos 12:2, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por último, hermanos, el crecimiento espiritual y nuestra vida espiritual también, hermanos, nos da el privilegio de servir a nuestro Señor. Mateo 20, vamos a leer ese versículo, San Mateo capítulo 20, dice así: 20, 27 y 28. Mire lo que dice la Escritura. 27 y 28, San Mateo capítulo 20. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, el ejemplo de nuestro Señor en su servicio, Él fue el ejemplo. Él dijo, no, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Pero lo que más a mí me llama la atención, hermanos, por eso a veces tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que llegar a alcanzar a la madurez espiritual. Allí en el Evangelio de San Juan, no lo lean, pero yo lo voy a leer, capítulo 13, versículos 4 al 5, dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuál es la que me llama la atención, hermanos? Nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual y la madurez espiritual, hermanos, nos lleva a tener cuidado. El Señor es el ejemplo. Por eso, hermanos, los que están trabajando con los niños, con los jóvenes, en todas las actividades, las hermanas, los varones, quienes hacemos apertura, entregamos mensajes como en esta noche, nuestra adoración, primer día de la semana, no debe descuidarse. Aquí el Señor nos enseña literalmente, después de la cena, se ciñó para servir, para lavar los pies de los discípulos. Y a veces nosotros cometemos un error, hermanos. Venimos a dar clase a la escuela dominical, pero no venimos a la cena. Estamos para predicar, pero no venimos a la cena. Pensemos, hermanos, reflexionemos lo que el Señor nos enseña. Es para pensarlo. Aquí nos habla de su disposición de servir con humildad y amor. Hay una pregunta que yo me hice. ¿Estamos sirviendo a los demás como nuestro Señor espera que lo hagamos? Si lo hacemos, eso es la evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente. Termino con San Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es una bendición servir al Señor porque obedecemos al dueño de la obra, nacer de nuevo, crecer, conocer y dar fruto mediante el crecimiento espiritual. Queridos hermanos, hemos podido ver estas características como enseñanza en esta noche, que es por medio del nuevo nacimiento espiritual, bajo la obra del Espíritu Santo, en el conocimiento de la verdad, en humildad, en la transformación diaria, alabando al Señor y en su servicio. Somos privilegiados, bendecidos, de poder servir a nuestro Dios en la obra que Él dejó en este mundo, que es predicar el Evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, dijo el Señor. Así que, hermanos, sigamos, reflexionemos y sigamos cuidando nuestra vida espiritual.
Cada uno es consciente y es personal de cómo debe agradar al Señor. Como iglesia local lo hagamos, hermanos. Como creyente, como esposo, como joven, lo hagamos. No miremos el costado. El prejuicio nos va a llevar a otra forma de vivir. De lejos, descontento, enojado. No, hermanos, no es eso la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es mantener, buscar, no buscar, estar unidos en el Señor. Alguien dijo, no es buscar la unidad. No es una objeción, no es algo que debemos. No. Tenemos que estar unidos sí o sí en el Señor. El que no está unido al cuerpo de Cristo, entonces sabe lo que tiene que hacer. La conciencia no le va a dar y no nos va a dar. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta noche, que hemos aprendido un poco más de la Escritura en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, y que el Señor nos ayude y que podamos realmente, hermanos, seguir adelante. Soltar, proseguir y seguir el camino del Señor. Dios bendiga su palabra. Amén.